Muy buenas tardes, viernes 14 de agosto de 2026 y acá estamos una vez más para darles la bienvenida al comentario semanal del mercado en ruedas de negociación que nos dejaron de todo tanto en Argentina como en Estados Unidos. En el mercado local tenemos algunos datos macro para analizar, licitación del tesoro, los nuevos créditos en dólares para empresas que no tienen ingresos en esa moneda y por supuesto un índice Merval que reaccionó a la temporada de balances y está en la zona de los 1.900 dólares. En el lado del mercado de Estados Unidos tenemos actualización del conflicto en Medio Oriente, tenemos bastante para repasar también en materia de macro, dato de inflación y por supuesto también la actualidad del sector tecnológico con unas nuevas empresas y por último tenemos un informe de JP Morgan sobre Brasil que nos dejó de todo. Si les parece empezamos por el mercado local, donde el dato de la semana tiene que ver con la inflación del mes de julio, que ascendió al 2,1%, un poco por encima de las estimaciones iniciales del mercado. Al REM le daba 2%, pero después del 2,9% de cava, los inversores y las consultoras empezaron también a recalibrar esas expectativas, con lo cual podemos decir que fue un dato que nos sorprendió, incluso porque cuando se publicó la inflación del mes de junio, repasábamos en este espacio que estaba la posibilidad de un rebote en julio por motivos estacionales. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Los rubros que más subieron tienen que ver bastante con recreación y cultura, por ejemplo, se ve la incidencia de las vacaciones de invierno y dentro de esto vale destacar que alimentos y bebidas se volvió a situar por debajo del nivel general con una suba de 2% mensual. Respecto de la inflación núcleo, que es la que excluye los componentes más volátiles, se encontró en el 1,8%. De acá a fin de año el mercado estima, cuando uno mira las inflaciones break-even que están en la curva SER, una inflación de entre 1,7 y 1,8% promedio mensual. Parece que se va acentuando este proceso de desinflación, aunque es un poquito más errático quizás de lo esperado por el mercado hace 2 o 3 meses atrás. En materia de deuda tuvimos licitación del Tesoro Nacional donde se renovaron el 100% de los vencimientos. Esta fue una licitación no tan significativa por el lado del monto porque vencían 4,5 billones de pesos, pero se daba en un contexto bastante volátil para las tasas. El viernes pasado repasábamos que identificábamos cierta sobreoferta de títulos en el largo plazo, es decir, con los vencimientos posteriores a 2028, y algunos lo consideran un episodio solo de esta licitación, otros un cambio de estrategia más sostenido en el tiempo, pero lo cierto es que la Secretaría de Finanzas optó por ofrecer títulos bien cortos. Ofreció una LECAP al mes de noviembre, un título a ser con vencimiento en enero de 2027, dos títulos Dollar Link con vencimiento este año y también el ya conocido AO29, pero podemos decir que esa licitación de dólares va por otra parte. El resultado fue un rollover del 100%, la LECAP cortó una tasa efectiva mensual del 2,1% y parece que al menos en el corto plazo el equipo económico le presta atención a esta sensación del mercado de cierta sobreoferta de títulos más allá de 2028. Veremos cómo se desarrollan las próximas licitaciones, teniendo en cuenta que la de fin de mes es bastante más desafiante en materia de monto. En materia del AO29 vale destacar que se adjudicaron 100 millones de dólares en total, 50 en la primera ronda, 50 en la segunda, cortó una tasa de 8,4% nominal anual y con el riesgo país en 467 puntos hay menos hueco para realizar este tipo de colocaciones. Por ese motivo vemos que ponen un supuesto más conservador o un techo más conservador en materia de las ofertas cuando anuncian el llamado de licitación y también la tasa está un poquito más alta. En esta zona de riesgo país nos vamos acercando a los máximos de 2 meses. Inicialmente podíamos decir que el aumento en el riesgo país de Argentina desde la zona de 400, que fue el nivel que tocamos después de la recalificación de Moody's y el anuncio del programa financiero, hasta los 430, 440, podríamos decir que tenía más que nada que ver con la situación de los bonos del Tesoro americano que estaban bastante bajo presión. Ahora se puede llegar a agregar un componente, y esto es una opinión personal, y es que viendo la dinámica de los bonos y de las acciones, no así del dólar, a partir de esta semana tengo la sensación de que el mercado empieza a seguir de cerca la dinámica electoral, sobre todo a partir de la encuesta de Atlas Intel y otros indicadores que se dieron a conocer que reflejan que la confianza del gobierno, o en el gobierno mejor dicho, está en los mínimos de la gestión en la zona de 37-38%. ¿Por qué les digo esto? Primero porque la caída de la deuda soberana argentina, el aumento de los rendimientos, fue bastante más profundo que sus pares, los países con los que solemos comparar. Por ejemplo, cuando vemos el rendimiento de G35 aumentó bastante más que sus pares, pero por otra parte también porque el mercado de acciones
está reaccionando en forma negativa. El Merval está cayendo un 3% en el acumulado de la semana, de nuevo, tercera semana consecutiva a la baja, hasta la zona de los 1890 puntos, a pesar de los resultados que, permítanme decirles, creo que fueron muy buenos. Y vamos a estar repasando empresa por empresa. YPF anunció un EBITDA récord de 2.800 millones de dólares, la ganancia estuvo por encima de los 1.000 millones de dólares, superó las estimaciones del consenso y además esta semana presentó un proyecto RIGI por 51.000 millones de dólares, el más alto hasta ahora. Las acciones reaccionaron a la baja, hoy viernes están subiendo un poco de la mano del aumento en el precio internacional del petróleo, pero los números de YPF fueron muy pero muy sólidos. Cuando pasamos a hablar de otra compañía, como por ejemplo Ecogas, del balance se desprende que tiene un 23% de su capitalización de mercado en caja. Esto es un movimiento o un ratio muy pero muy importante que habla de la solidez del papel y la capacidad que tiene para distribuir dividendos. Los ingresos vinieron muy bien, las ganancias por acción también, pero el mercado no termina de reaccionar, sobre todo en estas empresas reguladas. Ahora vamos a hablar un poco también de lo que pasó con Metrogas esta semana. Puede que los inversores se empiecen a poner más cautelosos de cara a posibles escenarios electorales, teniendo en cuenta que en las compañías de este tipo las actualizaciones de los cuadros tarifarios son muy pero muy importantes. En el caso de Metrogas, YPF anunció que vende su participación en Edenor por 780 millones de dólares, un número que se posicionó en el rango superior, podemos decir, a las estimaciones del mercado. Creo que está bastante por encima de lo que se esperaba. 6 veces el EBITDA, por ahí una estimación más razonable estaba en torno a 5 a 5,5%, 5,5 veces, perdón. Pero lo cierto es que Edenor termina tomando esta participación en Metrogas y de esta manera se da por cerrado un proceso que estuvo bastante largo, en el que participó el Banco City. Si bien quedan algunos detalles, ya junto con el balance de YPF se anunció esta noticia. La reacción inicial de Metrogas fue muy pero muy positiva, llegó a subir hasta 30%, pero en esa misma rueda terminó cerrando un 8% arriba. Se hace a un precio de 2.950 pesos por acción, tomando el tipo de cambio de hoy viernes, pero lo cierto es que buena parte de eso, de esa diferencia entre los 2.950 y la cotización del mercado, se debe a que hay que descontar la prima por participación controlante. En general, cuando se hacen compras de este tipo de participación mayoritaria, se incluye una prima de participación controlante y por eso está esta diferencia que vemos entre la cotización de Metrogas y el precio de venta cuando lo especificamos. Y entonces podemos decir, si sumamos los resultados del Grupo Superbil, que mostraron una rentabilidad positiva a diferencia del primer trimestre del año, que el mercado de a poco de acciones empieza a mirar las elecciones, empieza a mirar las encuestas. En este caso la reacción fue negativa de cara a las próximas semanas, o donde empieza a aparecer un rebote en la imagen del gobierno, alguna encuesta alentadora. Podemos tener rebotes significativos también, pero lo cierto es que predomina la cautela en el mercado local y el Merval está en este piso del rango de lateralización de entre 1.900 y 2.200 puntos que se estableció después de las elecciones legislativas del año 2025 en el mes de octubre. Vamos a hablar ahora sí un poco del dólar y en este sentido la novedad de la semana tiene que ver con el anuncio del ministro de Economía en conjunto con el Banco Central de que se va a permitir el otorgamiento de créditos en dólares a compañías que no tengan ingresos en esta moneda, con un tope de hasta 15% de los depósitos. ¿Cuál es la consecuencia en el corto plazo para el mercado? Una mayor oferta de dólares. ¿Por qué? Porque los dólares que se tomen por estos préstamos se tienen que liquidar por obligación en el mercado libre de cambios. Eso lo que nos da es una mayor oferta de dólares, le quita presión al tipo de cambio en el corto plazo y además le deja más margen al Banco Central de acumular reservas, cosa que de a poco venía cayendo venía cayendo el ritmo de acumulación. Las compras de dólares de parte del Banco Central están casi en los mínimos del año y por ese motivo puede ser una buena noticia desde ese lado. La contracara y lo que generó un poco de controversia en las redes es que se flexibiliza una norma que se estableció después de los eventos ocurridos en el año 2001. Creemos que con las reservas en 50.000 millones de dólares esto no constituye ningún tipo de problema, pero la contracara de esto es que en un evento de mayor estrés podemos tener mayor presión sobre el tipo de cambio. No es la situación de este momento, pero sí no deja de ser algo para prestarle atención. Y a modo de puente entre el mercado local y el mercado internacional tenemos que hablar de dos balances importantes y antes de la noticia sobre Mercado Libre.
Respecto de Mercado Libre, JP Morgan subió el precio objetivo hasta los $2.100. Recuerden que ni bien salió el balance el 7 de mayo, el anterior, el que generó una caída importante, JP Morgan había ajustado el precio objetivo a la baja. Ahora, a partir de estos resultados, terminan subiendo el precio objetivo y eso generó bastante optimismo en el papel. Llegó a subir 6% después de esta noticia. A la rueda siguiente devolvió la suba y ahora se está operando al alza en la zona de $1.850. Una buena noticia al lado internacional para Meli, que tiene que ver con la solidez de los números que presentó en el último balance, a pesar de que sigue este tema pendiente con los márgenes. El mercado está mirando mucho los márgenes de ganancia y es importante para operar en el corto plazo ver los niveles de soportes y resistencias. Otro de los balances de empresas argentinas que entraron esta semana, Meli entró la semana pasada, en esta semana fue el turno de Globant. Las acciones están cayendo un 7%, están perdiendo toda la suba que tuvieron en la rueda previa al balance, después de anunciar un nivel de ventas similar al del mismo periodo del año anterior, una ganancia por acción que estuvo bastante por debajo de lo esperado. Se esperaba 1,50, Globant ganó 1,40 y por otra parte también se ajustaron a la baja las proyecciones de ventas para lo que queda del año. Recuerden que este es un papel que viene bastante castigado. Si uno mira una serie de tiempo larga, en el corto plazo rebotó desde los $27 hasta la zona de 38. Veremos si estos 40 se constituyen como un techo. Los fundamentos no terminan de acompañar, pero a múltiplos de evaluación muy pero muy baratos para lo que es una empresa tecnológica, algunos inversores empiezan a sentir la tentación. Creo que es un papel que puede seguir bajo presión por toda esta narrativa que hay en el mercado de Estados Unidos respecto de el reemplazo de la inteligencia artificial con todo este tipo de compañías. Lo que dice Martín Migoya, el CEO, en la conferencia posterior, y lo que viene declarando, es que están dirigiendo todos sus esfuerzos a integrarse en ese mundo a través de los agentes de inteligencia artificial. Paso por Brasil antes de irme a Estados Unidos, si les parece, porque también tenemos noticias muy importantes. Llegó el balance de Nubank y sin lugar a dudas deslumbró al mercado. Una ganancia por acción de 22 centavos de dólar cuando se esperaban 20 centavos. Ingresos por $5.500 millones cuando se esperaban 5.200. Y por otra parte también muy importante lo que está pasando con la utilidad neta. La primera vez, es el primer trimestre en la historia que Nubank tiene utilidad neta superior a $1.000 millones. El crecimiento de las ganancias, a nivel interanual fue del 67%, el crecimiento de los ingresos fue del 50%, las acciones subían un 16% a la apertura, ahora en la segunda parte de la rueda, ya más cerca del cierre, están subiendo apenas 8%. ¿Por qué digo apenas? Porque hay una caída intradiaria de casi 8 puntos porcentuales. Cuidado con ese techo de los $16, sobre todo porque el mercado de Brasil no está en el momento más alentador que digamos. Como ya saben, como ya repetimos en la mañana del mercado varias veces, nos gustan los fundamentos de Nu a largo plazo. Este balance no hace más que confirmar esto, pero en el corto plazo puede que el mercado de Brasil esté bajo presión después de un informe que dio a conocer el banco de inversión JP Morgan, advirtiendo de la persistencia de los riesgos inflacionarios, la incertidumbre política y la posible desaceleración en la actividad económica. Eso generó una caída muy importante que terminó afectando a los activos argentinos al inicio de la semana, pero recordemos que las elecciones en Brasil están a la vuelta de la esquina, están pautadas para el día 4 de octubre, la primera vuelta, y el mercado va a estar muy pero muy atentos. Los múltiplos de evaluación siguen relativamente bien respecto de su promedio histórico, pero no debemos olvidar este famoso riesgo electoral en el mercado. Cubierto Argentina, cubierto Brasil. Ahora sí, si les parece, me voy para el mercado de Estados Unidos, donde tengo bastante para contarles. El S&P 500 cierra la tercera semana consecutiva al alza en máximos históricos, logró superar esos 7.800 puntos en forma intradiaria, después terminó bajando un poquito el viernes por un dato de ventas minoristas que no gustó, pero lo cierto es que las menores probabilidades de aumento en la tasa de interés en el mes de septiembre están generando entusiasmo entre los inversores. Otra de las noticias más importantes tiene que ver con las empresas neocloud o neonubes, como les decimos en español. Este tipo de compañías tienen la particularidad de que alquilan capacidad de cómputo para inteligencia artificial, es decir, permiten que las grandes empresas que hacen uso de los programas de inteligencia artificial no tengan que construir la infraestructura, sino que directamente se las alquilan. Presentaron muy pero muy buenos números. Las dos empresas son CoreWeave y Nebius.
Nebius subió el 36% después de presentar balance, CoreWeave el 18%, y todo esto generó mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque para construir la infraestructura propia de esta capacidad de cómputo, estas empresas demandan todo lo que es memorias y semiconductores, con lo cual terminó generando un efecto contagio en todo el sector, y por eso estamos viendo cierto optimismo en empresas como Micron, que cierra la semana más de 10% arriba. Y en materia del sector de memorias, que sé que muchos seguidores de este espacio miran mucho, vale destacar que SanDisk anunció que va a devolver el exceso de caja a los accionistas, veremos si es en forma de dividendos o de recompra de acciones, y además mejoró sus estimaciones de ingresos y de ganancias en su Investor Day que tuvo lugar el jueves. Ese también es otro de los catalizadores que le da impulso al sector en el corto plazo. En materia de otros sectores y otras empresas, vale destacar la situación del sector financiero. Edu viene siguiendo mucho JP Morgan, hizo nuevos máximos históricos esta semana, pero también desde esta zona de precios tenemos que mirar la conveniencia de invertir en el XLF, teniendo en cuenta que están máximos. A largo plazo tienen muy buenas perspectivas. Seguramente el día martes estemos escuchando la opinión de Edu sobre JP Morgan. Para los perfiles más conservadores nos sigue gustando el sector de servicios públicos. XLU subió más de 2% en el acumulado de la semana, hizo piso ahí en la zona de $43, pero muchos me van a decir que es un papel aburrido. Me voy a hablar de la macro. Dato de inflación de Estados Unidos aumentó 0,1% mensual en el mes de julio, en línea con las estimaciones, y la inflación core fue de 0,2%, quise decir recién mes de julio, todo en línea con las expectativas del mercado, y todo esto genera una convergencia hacia una menor probabilidad de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Y otra de las cosas que les tengo que contar en materia de agenda de lo que viene para las próximas semanas: la semana que viene podemos decir, aunque nunca se puede dar por sentado esto en el mercado, que es relativamente tranquila en materia de datos económicos. No hay demasiado, todos los ojos se ponen en la siguiente semana, porque vamos a tener nada más y nada menos que el balance de Nvidia y también la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole, que es algo que el mercado sigue muy pero muy de cerca de cara a la próxima semana. Y lo más inmediato, lo más importante en materia local, tiene que ver con que el jueves se va a dar a conocer el dato de MAE, y en materia internacional el miércoles se van a dar a conocer las últimas minutas de la Reserva Federal. Cierro con un tema que venimos siguiendo mucho en este espacio, que el mercado de acciones no le viene prestando demasiada atención, que es la situación del conflicto en Medio Oriente y también de las tasas largas del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué sabemos sobre el conflicto en Medio Oriente? Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que se vienen sanciones económicas y un aislamiento sin precedentes para Irán. Acá lo que se deja en claro es que Estados Unidos cambió de estrategia, ya la parte bélica no estaba funcionando del todo, ahora van por el lado de las sanciones económicas. Recordemos que Trump de a poco va perdiendo margen de negociación en la medida que se van acercando las elecciones legislativas pautadas para el martes 3 de noviembre, cuando la gasolina en Estados Unidos está por encima de $4. Es un problema, y el petróleo reaccionó al alza a estas declaraciones. Seguimos teniendo al petróleo Brent y al WTI lateralizando en el rango de entre $80 y $90. No hay resolución concreta en el estrecho de Hormuz. Hubo datos de inventarios que trajeron algo de tranquilidad esta semana, pero lo cierto es que las tasas de largo plazo vienen siguiendo muy de cerca esto. Hubo una subasta del Tesoro esta semana, del Tesoro de Estados Unidos, donde la tasa de corte a 30 años fue del 5,22%, su nivel más alto en 25 años. Seguramente de cara al mes de septiembre volvamos a retomar este tema con la reunión del Banco de Japón, con nuevas reuniones y novedades en materia de política monetaria. Se reúne la Fed también, pero recuerden que más allá de que las acciones en el corto plazo no le estén prestando atención, es un tema para seguir e ir monitoreando. Por mi parte, que tengan un excelente fin de semana largo. Recuerden que el día lunes no hay operaciones en el mercado local, y el martes a las 9:45 Sole y Edu van a mostrar cómo Edu hace la evaluación de IBM. Chau, chau.